¿Qué tal, muchachos? En esta oportunidad vamos a hablar de la emoción y vamos a ver qué características tiene y qué importancia tiene para la psicología. Quiero empezar con esta frase que dice que la dijo Pascal, un filósofo, hace mucho tiempo. El corazón tiene razones que la razón no entiende. ¿Cómo interpretan esa frase? El corazón tiene razones que la razón no entiende. Quiere decir que muchas veces la parte emocional de nuestra vida pues pesa mucho más que la razón. A veces hay cosas que entendemos que están mal o no están tan adecuadas, pero igual sentimos el impulso de realizarlas. Estamos hablando entonces de las emociones. Pero cuando hablamos de las emociones, obviamente hacemos referencia a los sentimientos. Emociones y sentimientos forman parte de la dimensión afectiva del ser humano. Nos hacemos esta pregunta. ¿Será que somos esclavos de nuestras emociones o de nuestras pasiones? ¿O será que podemos controlar nuestras emociones? ¿Qué piensan ustedes? ¿Somos esclavos de nuestras pasiones o de nuestras emociones o las podemos controlar? Y por otro lado, ¿será que son predecibles esas emociones? ¿Será que podemos predecir cuándo van a suceder o suceden simplemente de manera impredecible? Bien, esas son algunas preguntas que vamos a contestar posteriormente. Empecemos señalando a qué hacemos referencia cuando hablamos de las emociones. En primer lugar, una emoción es un estado mental o sentimiento que se asocia a las experiencias que tenemos. Una emoción, a pesar de que hacemos la diferencia entre lo racional y lo emocional, y gráficamente lo racional lo ponemos en la cabeza y lo emocional lo ponemos en el corazón, eso es más metafórico. La realidad es que la emoción está aquí en el cerebro también. Es un estado mental, pero es un estado mental que se asocia a cómo evaluamos nuestras experiencias, cómo evaluamos las cosas que nos pasan. Ese es el punto que define básicamente una emoción. Si yo evalúo algo que me pasa como negativo, me predispongo emocionalmente hacia lo negativo. Si yo evalúo lo que me pasa como positivo, me predispongo emocionalmente hacia lo positivo. Por otro lado, las emociones están compuestas por respuestas físicas o fisiológicas y conductuales. Es decir, lo emocional no es una cuestión solamente de una vivencia subjetiva, se exterioriza de manera física a través de la fisiología. Por ejemplo, cuando estamos emocionados, tendemos a sudar, tendemos a temblar, nos da taquicardia, se nos acelera el corazón. Entonces, esas son respuestas fisiológicas que se manifiestan en función a la ansiedad, ¿no? A una emoción, por ejemplo. Y también son respuestas conductuales, porque yo puedo tender a llorar cuando es una emoción negativa o positiva a veces. Eso es una conducta, el llanto es una conducta. Todavía es controvertido el tema de cuál es la verdadera o las verdaderas causas de las emociones. No se sabe en realidad a ciencia cierta exactamente qué es lo que produce las emociones. Por eso es que hay diversas teorías de la emoción y son las teorías que vamos a ver para tener una idea un poco más clara de lo que son las emociones. Por último, podemos decir en esta introducción de que podemos tener un control relativamente voluntario, digamos, de las emociones. Entonces, las emociones, por un lado, tienen aspectos que están fuera de nuestro control, pero por lo menos parcialmente podríamos tener un control de nuestras emociones. Y como psicólogos y como personas en general, pues lo ideal es que tengamos un buen control emocional. Bueno, dentro de la psicología se han desarrollado las famosas teorías de la emoción precisamente para explicar cuál es la causa o las causas de las emociones. Hay dos grandes tipos de teorías de la emoción. Por un lado tenemos las teorías de las emociones discretas y por otro lado tenemos las teorías cognitivas de la emoción. ¿En qué consisten las teorías de las emociones discretas? La teoría de las emociones discretas dice que las emociones en realidad son expresiones evolutivas, son expresiones que se dan a lo largo del desarrollo del ser humano y que tienen una función adaptativa, como vamos a ver posteriormente. En cambio, las teorías cognitivas de la emoción lo que dicen es que la cognición determina la emoción. O sea, pensamos primero y sentimos después. Vamos un poquito a los detalles. La teoría de las emociones discretas dice que los seres humanos tenemos un número pequeño de emociones y esas emociones son distintas. A esas emociones esta teoría las llama las emociones básicas. ¿Por qué básicas? Porque son las fundamentales y en realidad no tendríamos más según esta teoría. ¿Cuáles son esas emociones básicas? La felicidad y la tristeza, la sorpresa, el enfado o la rabia, el desprecio, el miedo y el asco. Y fíjense por qué son emociones básicas, porque desde esta teoría, todas estas emociones tienen raíces en nuestra biología, en nuestro cuerpo y cumplen una función adaptativa.
¿no? Porque, por ejemplo, el miedo es adaptativo, porque imagínense si nuestros antepasados no le hubieran tenido miedo a los osos, a los leones, etcétera, pues los hubieran matado y nosotros no existiríamos. Y fíjense también que todas estas emociones tienen determinadas expresiones faciales. La felicidad tiene una expresión facial clara, ¿no? El tema de la sonrisa, por ejemplo, ¿no? Y todo, y es universal, todos los que están felices tienden a sonreír, es algo innato, es algo evolutivo, por eso es que esta teoría asocia las emociones a lo evolutivo. La tristeza, sin embargo, tiene otra expresión facial que es muy diferente, ¿no? La sorpresa también tiene otra expresión facial, el enfado, la rabia, ¿no? Fíjense, tiene otra expresión facial, el asco, ¿no? El sentir asco es diferente al sentir rabia, ¿no? Las expresiones faciales son diferentes y el desprecio también tiene otra expresión facial. Entonces, esta teoría, perdón, de las emociones discretas nos dice que todas las emociones son solo unas cuantas y son emociones básicas porque tienen su raíz en lo biológico y estas emociones nos han servido para sobrevivir como especie. Por eso es que se les atribuye funciones adaptativas. En cambio, las teorías cognitivas de la emoción dicen que las emociones son producto del pensamiento. Como decía antes, pensamos primero y nos emocionamos después. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que sentimos en realidad es una respuesta a lo que estamos interpretando. Nos pasa algo, interpretamos algo y reaccionamos. Eso nos dicen las teorías cognitivas de la emoción. Entonces, ¿qué son las emociones? Las emociones en realidad son estructuras de significado que tenemos en nuestra mente porque le atribuimos significado a algo y esa atribución de significado es la que determina precisamente que yo experimente una u otra emoción, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando queremos lograr algo y nos frustramos porque no lo logramos, el nivel de frustración por no lograrlo va a variar según qué tanta importancia le demos al no haber logrado eso. Si es algo insignificante lo que no hemos conseguido, pues la frustración de repente no va a ser grande o incluso de repente ni nos vamos a frustrar. En definitiva, las teorías cognitivas de la emoción, entonces, de lo que nos hablan es de que interpretamos lo que nos pasa y según esa interpretación experimentamos la emoción. Bueno, entonces vayamos puliendo nuestra definición de lo que son las emociones. ¿Qué son las emociones en realidad? Las emociones en primer lugar son respuestas a sucesos que el sujeto considera importantes. Son respuestas porque son reacciones. Una emoción siempre es una reacción, pero es una reacción solamente a lo que yo considero importante. Lo que no es importante para mí no me emociona. Si ustedes me invitan a ver a un equipo de fútbol que yo no conozco, por más que me guste el fútbol, de repente no me va a emocionar mucho. Pero si yo soy hincha de Oriente Petrolero o de otro equipo y ustedes me invitan a ver el clásico o a ver a mi equipo jugar, seguramente me voy a emocionar porque va a ser eso algo interpretado como importante para mí. Número uno, para definir las emociones, entonces son respuestas a sucesos importantes, considerados importantes por el individuo. ¿Y por qué son considerados importantes? Porque es a nivel subjetivo que el sujeto considera importante ese acontecimiento. ¿Y cómo lo considera importante a nivel subjetivo? Porque le produce o placer o le produce dolor. Entonces el núcleo placer-dolor es lo que determina la emoción, es una experiencia subjetiva. Subjetivo quiere decir que es único, propio de cada uno. Por ejemplo, lo que a mí me produce placer no necesariamente a usted le va a producir placer. A mí me encanta leer, por ejemplo. Yo siento placer cuando leo, me relajo cuando leo, me encanta, quisiera tener más tiempo para poder leer. No sé si todos ustedes se relajan leyendo. De repente alguno de ustedes se aburre leyendo. De repente alguno de ustedes ni siquiera quiere leer. ¿Me entienden? Entonces, lo que a mí me produce placer no necesariamente a usted le produce placer. ¿Por qué? Porque son experiencias subjetivas propias de cada individuo. Pero esas experiencias subjetivas giran en torno al núcleo placer-dolor. Entonces, las emociones en realidad son resultado de las evaluaciones subjetivas que hacemos de lo que nos pasa. Evaluamos subjetivamente las cosas. Entonces, depende cómo evaluamos lo que nos pasa para que podamos interpretar y experimentar una emoción, una determinada emoción. También toda emoción implica algo así como una especie de conciencia de estar listos para la acción, porque fíjense que todas las emociones nos predisponen para la acción. Ejemplo, recibo una mala noticia. ¿Qué acción automáticamente se predispone en mi cuerpo, en mi organismo? Automáticamente me siento así, me siento mal y de repente empiezo a llorar. Esa es una tendencia a la acción.
me dieron una noticia negativa, yo estaba como estoy ahorita y de repente cambio de semblante, ¿no? Y de repente empiezo a llorar. Es una tendencia a la acción. Si por el contrario la noticia que me han dado es de que me acabo de sacar la lotería y he ganado $1.000.000, ¿cuál va a ser la acción que inmediatamente voy a hacer? De repente me levanto, me río, me alegro, etcétera. Entonces, otra tendencia a la acción. Otro ejemplo, cuando nos enamoramos de alguien, ¿no tenemos tendencia acaso a hacer algo siempre en relación a esa persona, a buscar a esa persona, a llamar a esa persona, a acercarnos a esa persona? Entonces, toda emoción es una tendencia a la acción, siempre nos tiende a la acción, ¿ya? Nos lleva a la acción. Entonces, todas las emociones responden a estructuras de significado. Estructuras de significado quiere decir lo que yo considero como que es importante. Ahora, yo empezaba esta exposición preguntándoles a ustedes si ustedes creían que son impredecibles las emociones o si somos esclavos de las emociones. Bueno, les cuento que es la mitad, ¿no? Por un lado, sí en algunos casos son impredecibles, pero por otro lado sí podemos predecir las emociones y sí nos podemos dar cuenta ante qué situaciones vamos a experimentar emociones. Esas son las famosas leyes de la emoción. Entonces vamos a ver en qué consisten esas leyes de la emoción. En primer lugar, vamos a ver la ley del significado situacional. La ley del significado situacional nos dice que las emociones derivan de las situaciones, por eso es que se llama significado situacional, es decir, la situación es la que me emociona, el cómo interprete yo esa situación básicamente, ¿no? Entonces, los mismos tipos de situaciones van a provocar los mismos tipos de respuesta emocional. Por ejemplo, si a mí me da miedo hablar en público, cualquier situación que implique que yo hable en público, que me levante y que hable y que me miren, me va a generar ansiedad, me va a generar miedo. Da lo mismo que esté en la clase y el profesor diga, a ver, fulanito, venga y explique eso aquí adelante, eso me va a generar ansiedad. A que esté en una reunión familiar donde es un cumpleaños y siempre está la tía metiche esa que siempre dice, a ver, unas palabras para el cumpleañero, ¿no? Y hace hablar a cada uno. Yo estoy ahí porque justo me va a tocar hablar y yo no quiero hablar, porque me da vergüenza o porque no, me pongo ansioso. Son situaciones diferentes, una es en la universidad y otra es en mi casa o en la casa de un familiar, pero me genera la misma ansiedad, ¿no? El hablar en público, el que me miren, el que me vean, me va a generar ansiedad. Entonces, ¿por qué? Porque lo atribuyo al hecho de que me están observando y no me agrada que me observen, porque me pueden evaluar y tengo miedo a que me evalúen negativamente. En definitiva, es lo que les decía en la definición del concepto. Las emociones responden a estructuras de significado. El significado que yo le doy a las situaciones, eso es lo que determina la emoción. Otra ley fundamental de la emoción es la ley del interés. La ley del interés dice que lo que nos emociona simplemente es lo que nos interesa. Cualquier cosa que nos interese, un objeto, nosotros mismos u otra persona. Todo lo que nos interese, eso nos va a emocionar. Si no nos interesa, no nos emociona. Entonces las emociones surgen de aspectos particulares, de motivaciones propias y de preocupaciones. Si el hecho de hablar con alguien para mí me genera ansiedad porque tengo miedo a la respuesta que me dé esa persona, entonces es porque de alguna manera me interesa la respuesta de esa persona. Sin embargo, cuando somos indiferentes, no sentimos nada. Por eso la frase que dice, ojos que no ven, corazón que no siente, ignoramos. Pero cuando también vemos, pero ignoramos y no tomamos en cuenta, entonces eso no nos emociona, ¿no? Simplemente es algo que sucede. En definitiva, la ley del interés nos dice entonces que solo nos emociona lo que nos interesa. Lo que no nos interesa, no nos emociona. La ley de la realidad aparente, por su lado, nos dice de que lo que parece real para nosotros es lo que nos emociona. O sea, la forma como evaluamos o interpretamos una situación rige en realidad la emoción que sentimos. Entonces, no es necesario que la realidad sea real. Con que para mí sea real es suficiente. Ejemplo sencillo. ¿Creen ustedes en los fantasmas? No sé si creen o no creen en los fantasmas, pero imagínense que un día de esos están solos en la noche en su casa, absolutamente solos, y ustedes tienen miedo a los fantasmas, creen que hay fantasmas, y de repente escuchan un ruido por ahí, por la cocina o en alguna parte de la casa. ¿Será que van a experimentar miedo o no? Probablemente sí van a experimentar miedo, probablemente sí van a tener miedo a los fantasmas, pero no han visto a un fantasma en lo absoluto, solo han escuchado el ruido, solo han escuchado algo que sucedió. Entonces, al escuchar lo que ha sucedido, lo que han hecho ustedes es básicamente
asignar como que sea una realidad eso que ha sucedido. Porque sí, se escuchó un ruido, pero ese ruido no significa que sea de un fantasma, pero ya me provoca el miedo y hasta yo puedo creer que realmente es un fantasma. Entonces, la ley de la realidad aparente nos dice que lo que para nosotros vivenciamos como real, aunque no sea realmente real, nos emociona. Otras leyes, leyes del cambio, la habituación y la comparación. La ley del cambio, ¿qué dice? Que las emociones responden rápidamente a los cambios. Cuando todo es habitual, no hay mucha emoción, pero cuando las cosas cambian, nos emocionan. ¿Acaso no nos emociona el hecho de esperar la vacación, por ejemplo? ¿Acaso no nos emociona el hecho de esperar el fin de semana? ¿Mm? ¿Acaso no nos emociona el hecho de viajar? Porque son cosas que cambian la rutina. Entonces, las emociones rápidamente responden a cualquier cambio. Esa es la ley del cambio. La ley de la habituación, ¿qué nos dice? Nos habituamos o nos acostumbramos a las circunstancias al final, sean como sean. Incluso nos acostumbramos a la violencia. ¿Cuántas mujeres maltratadas hay? ¿Cuántos hombres maltratados hay? ¿Me entienden? Entonces, nadie quiere ser maltratado. Nadie quiere vivir en una situación de pobreza, nadie quiere vivir en una situación de marginalidad. Sin embargo, a la larga y a la no tan larga, en realidad nos acostumbramos. Esa es la ley de la habituación. Nos habituamos a las emociones, nos habituamos a las situaciones, ¿no? Y por otro lado está la ley de la comparación. La ley de la comparación nos dice que siempre comparamos lo que está sucediendo, siempre en un marco relativamente estable de referencia, que es a lo que nos hemos acostumbrado. Entonces, por ejemplo, si usted tiene 3 hermanos, ¿no? Y los padres compran para Navidad regalos. Por lógica, los padres le tienen que comprar a los 4 hijos regalos. Porque ¿qué pasa si le compran a 3 y a uno no le compran? ¿Será que ese se va a sentir mal? Pues lógicamente se va a sentir mal y lo va a manifestar. No, pero le pueden regalar los 4 regalos a los 4 hijos. Pero sucede que uno de esos 4 regalos es un regalo caro y los otros son regalos baratos. ¿Será que no genera alguna emoción eso? ¿Será que no genera resentimiento, envidia? ¿Se dan cuenta? Esa es la ley de la comparación. Comparamos, ¿no? Así surgen los problemas de pareja, también les cuento. Uno de los motivos por los que surgen los problemas es ese. Cuando ella empieza a comparar a su pareja con otros hombres y le dice, si vos fueras así de atento como el marido de la fulanita, si vos fueras así. O cuando él empieza a compararla a ella, ¿no? Si vos no tuvieras tanto tejido adiposo y fueras así de bonita como... O sea, esas situaciones de comparación van a generar problemas, ¿ya? Entonces, esas son las leyes del cambio, de la habituación y de la comparación. La ley de la asimetría hedónica, asimétrico quiere decir diferente, ¿no? La ley de la asimetría hedónica entonces nos dice que no experimentamos de la misma manera las emociones. Las emociones negativas las experimentamos de una determinada manera y las emociones positivas las experimentamos de otra manera. Las emociones negativas en realidad tendemos a rechazarlas. Generalmente no nos acostumbramos a las emociones negativas, ¿no? Si son realmente negativas, porque algunas sí, acabo de decir que al final nos acostumbramos a todo, pero hay situaciones, emociones negativas a las que nunca nos acostumbramos. ¿Cuáles son esas? El miedo y la ansiedad. El miedo es ese temor de que pase algo o nos pase algo en general, digamos, y al final no nos acostumbramos a eso porque siempre evitamos tener miedo. Y la ansiedad es esa tensión, ¿no? Esa situación en la que me siento incómodo. Entonces, siempre tratamos de evitar la ansiedad o la preocupación o el nerviosismo, como comúnmente se diría, ¿no? Entonces, a lo negativo, no nos acostumbramos si es extremo. Por ejemplo, miedo y la ansiedad. En cambio, a lo positivo sucede que por más positivo que sea, al final desaparece. En cambio, lo negativo, cuando es negativo, se nota y se nota y se nota. En cambio, lo positivo no. Por ejemplo, podemos tener un triunfo extraordinario, podemos estar perdidamente enamorados de alguien, pero al final pasa el tiempo y ese triunfo extraordinario queda en algo que ya sucedió y que fue bueno. Y ese amor apasionado, desenfrenado, ese amor romántico que siento por esa persona, pues al final se convierte en otro tipo de amor, en un amor maduro, que ya no depende del impulso, por ejemplo, ¿no? Para que se den cuenta, les pongo otro ejemplo. ¿Qué pasa cuando ustedes siempre le hacen favores a las personas? Las personas quedan agradecidas, sí, pero rápidamente se olvidan. ¿Y qué pasa si una sola vez ustedes no le hacen un favor a una persona?
¿Será que vale lo mismo que todas las otras veces que le hicieron un montón de favores a la gente? ¿Mm? A mí me pasa seguido con el tema de los cupos. Yo tengo que equilibrar los cupos en la carrera, ¿no? De las materias. Entonces, si hay dos materias y una tiene 60 inscritos y la otra tiene 30, yo tengo que cortar el cupo de la que tiene 60 porque esta que tiene 30 tiene que nivelarse. Entonces soy el malo de la película porque no abro el cupo en este grupo de 60 hasta que se llene. ¿Mm? Pero cuando se llena, ¿qué es lo que pasa? Entonces se puede abrir paralelamente en los dos. Entonces, cuando se llenó y abrí 10 cupos en este que estaba lleno antes, para esas 10 personas que entraron, yo soy extraordinariamente bueno, ¿no? ¿Por qué? Porque les abrí cupo. Pero para esas otras 30 que quisieron entrar y no podían porque yo no abría el cupo, ¿por qué? Porque tenía que nivelarse el otro grupo, yo soy el malo de la película. ¿Se dan cuenta? Entonces, no importa las cosas buenas que ustedes hagan, con una sola cosa no tan buena o mala o como la quieran llamar, eso es lo que se va a notar. No importa que su pareja siempre le haya sido fiel, con que una vez no lo haya sido, ya es suficiente para que usted lo recuerde toda la vida. ¿Me entienden? Entonces, la ley de la simetría hedónica dice eso. Asimétrico quiere decir diferente, ¿no? Experimentamos de manera diferente las emociones tanto positivas como negativas. La ley de la conservación del momento emocional nos dice que podemos retener emocionalmente lo mismo que experimentamos en un determinado momento hace mucho tiempo, indistintamente, ¿no? No siempre el tiempo cura las heridas o lo hace indirectamente. Ejemplo, ¿acaso cuando ustedes no escuchan una canción, por ejemplo, de una época de su vida que ya pasó hace 2, 3, 4, 5 años, ¿acaso no se acuerdan de esa misma época? ¿No? Sobre todo si fue una época, una canción especialmente particular para ustedes. Imagínense que su primer cortejo o su primer corteja les dedicó una canción, pero su primer cortejo ya pasó hace 3 años, 4 años, 5 años, no sé, hace mucho, ya pasó. Pero si fue su primer cortejo o corteja y si ustedes estuvieron perdidamente enamorados, estoy seguro que si vuelven a escuchar esa canción, de alguna manera vuelven a reexperimentar eso. ¿Mm? Esa es otra ley. Las emociones conservan el momento emocional. Si fueron emocionalmente vivenciadas, por supuesto, podemos volver a experimentar con la misma intensidad emocional aquello que ya vivimos. Eso es lo que pasa, por ejemplo, en el estrés postraumático. Cuando una persona ha sido víctima de cualquier tipo de abuso o de trauma, ¿qué es lo que sucede? Ese trauma queda, esa vivencia de violencia queda interiorizada, queda atrapada, por decirlo. Y entonces después la persona lo revive mentalmente y eso le causa sufrimiento. Pero lo revive y vuelve a llorar, vuelve a sentir esa angustia, vuelve a sentir ese temor. ¿Me entienden? Entonces, esa es la ley de la conservación del momento emocional. La ley del cierre. La ley del cierre nos dice que las emociones se cierran sobre sí mismas y son inmodificables muchas veces. No importa que haya evidencias en contrario, la emoción se cierra y se va por su propio camino y listo, ¿no? No hay nada que nos pueda hacer cambiar o es muy difícil. Por ejemplo, esa mujer que está perdidamente enamorada de ese hombre que le es infiel más de una vez y ella sigue perdonándolo y sigue con él y sigue pensando que él va a cambiar. Lo que pasa es que es así y al final me ama y lo demás son aventuras y tal. Cualquier persona, digamos, racional se daría cuenta que si la engaña tantas veces, es ingenuo que ella piense que lo va a dejar de hacer. Sin embargo, ella piensa eso. Incluso se da cuenta que es absurdo que piense y lo dice. Yo sé que es idiota pensar que vaya a dejarlo, pero yo sé que él lo va a hacer. No sé cómo, pero sé que lo va a hacer. Autoengaño, ¿no? Esa es la ley del cierre, ¿no? Las emociones se cierran sobre sí mismas y es difícil, aunque haya evidencias en contrario, que se cambie de opinión, ¿ya? Otra ley es la ley de la preocupación por la consecuencia. Muchas veces hemos querido matar a alguien o hemos querido agredir o atacar a alguien, tal vez no matar a alguien, ¿no? Y no lo hemos hecho. ¿Por qué no lo hemos hecho? Por la consecuencia, ¿no? Porque nos preocupa la consecuencia de expresar aquello, ¿no? Imagínense que yo me enojo con el docente y quiero mandarlo a cierta parte. ¿Qué pasa si lo mando a cierta parte? Y es mi docente y me va a poner la nota según lo que yo haga, pues, ¿no? Y esa es una conducta inadecuada. Entonces, me muerdo la lengua y no le digo nada, ¿por qué? O le digo de otra manera, ¿por qué? Porque me preocupa la consecuencia. Les cuento que los psicópatas, los enfermos sociales, no tienen esta ley.
No les preocupa la consecuencia. Ellos saben que matar es malo y matan. Ellos saben que agredir es malo y matan. Los corruptos tampoco tienen esta preocupación por la consecuencia. Saben que robar es malo, pero roban. ¿Mm? Saben que pueden terminar en la cárcel, pero lo hacen igual, porque saben que sobornando también pueden salir porque hay otros corruptos igual que ellos, ¿no? Entonces, la ley de la preocupación por las consecuencias nos dice de que no, la exteriorización de las emociones depende de las consecuencias. Y esto es bueno tenerlo porque muchas veces decimos cosas de las que después nos arrepentimos. Entonces hay que tomar muy en cuenta esa situación. Para terminar, les voy a hablar un poquito de lo que es la ansiedad. La ansiedad es la estructura emocional básica, ¿ya?, del ser humano. La ansiedad es un conjunto de conductas, un patrón, dice. Patrón o conjunto variable de conducta, que se caracteriza por sentimientos subjetivos de temor y tensión. Tensión es como que una situación incómoda. Y una serie de sentimientos subjetivos, ¿no?, que generan, que nos hacen sentir temor. La ansiedad está acompañada de activaciones fisiológicas. Ya les dije, cuando nos ponemos ansiosos, sudamos, temblamos, ¿no? Se nos acelera el corazón, etc. La ansiedad siempre es respuesta a determinados estímulos. Esos estímulos pueden ser internos, como pensamiento o alguna sensación física de malestar, o externos, como si estoy llegando a mi casa tarde de la noche y veo una moto con un tipo que se acerca y no hay nadie en la calle. Ese es un estímulo externo que me puede causar temor, ¿ya? Entonces, eso es la ansiedad, ¿no? Un patrón de conducta que se caracteriza por aspectos subjetivos, sentimientos subjetivos de temor, y que se exterioriza a través de aspectos fisiológicos de nuestro organismo. La ansiedad puede presentarse de dos maneras. Se puede presentar la ansiedad como estado o se puede presentar la ansiedad como rasgo. ¿Cómo es la ansiedad como estado? La ansiedad como estado es una respuesta a un estímulo que se considera amenazante. Es un estado de ansiedad, es temporal o transitorio la ansiedad de estado. Ejemplo, les decía, estoy llegando, son las 2 de la mañana, estoy llegando de por ahí y estoy por abrir la puerta de mi casa en la calle y de repente la calle está desierta y de repente dos tipos en moto se acercan justo y se estacionan a mi lado. Voy a sentir miedo, voy a sentir ansiedad porque voy a darme cuenta o pensar de que me van a asaltar. Entonces, eso es ansiedad estado, quiere decir que es un estado transitorio a consecuencia de un estímulo externo. Si yo veo y rápidamente meto la llave y abro y y cierro y me entro, la ansiedad baja y me siento tranquilo, ¿me entienden? Entonces, eso es ansiedad de estado, transitorio y dependiendo de un estímulo externo. En cambio, la ansiedad rasgo es una predisposición a sentir miedo, es una predisposición a sentirme ansioso en diversas situaciones. Soy miedoso, como se diría por ahí. Entonces, la ansiedad rasgo sería, por ejemplo, ese temor que yo tengo siempre a varias cosas, ¿no? Tengo temor a hablar en público, tengo temor a exteriorizar mis sentimientos, tengo temor a que me evalúen, tengo temor a que me digan que no, tengo temor a muchas cosas, me da miedo. Eso sería ansiedad rasgo. Noten la diferencia entonces. La ansiedad rasgo es permanente, la ansiedad de estado es transitoria. La ansiedad rasgo es una predisposición a actuar siempre con miedo. La ansiedad de estado es solamente una reacción a estímulos específicos que se consideran amenazantes, ¿ya? Si sabemos esto, vamos a entender lo que son las unidades subjetivas de ansiedad o USAs, ¿no? Quiere decir unidad subjetiva de ansiedad, pues, ¿no? Es una escala en realidad, una escala que va de 0 a 10 o de 0 a 100. 0 cuando yo estoy totalmente relajado y 100 cuando estoy totalmente nervioso o ansioso. Esto sirve para que nos evaluemos. Entonces, la escala tiene diversos aspectos para medir la ansiedad. ¿Cómo se mide? Por ejemplo, yo puedo decir 100 USA o 100 niveles de ansiedad versus 0 USA o 0 niveles de ansiedad o versus 50 USA o moderadamente ansioso o nervioso. Entonces, ¿cómo lo hago? Para el nivel 100, yo me imagino, ¿cuál es la situación en la que yo me encontraría totalmente relajado? ¿Qué sentiría? De repente estar en la playa, estar ahí echado, con una tranquilidad total, a eso yo le pondría un puntaje de 100. No, perdón, de 0, totalmente relajado, de 0. En cambio, de 100 sería la situación en la que yo esté totalmente nervioso, todo lo contrario. ¿En qué situación? ¿Cómo me sentiría yo en una situación en la que esté totalmente nervioso? En el ejemplo que acabo de dar, de que estoy llegando y veo dos tipos que se acercan en una moto y
y encima veo que están armados, o sea, ya es obvio que me van a asaltar. Ese es el mayor nivel de ansiedad que yo puedo experimentar. Entonces, 0 sería como cuando yo estoy relajado en la playa. 100 sería en ese momento en que experimento la mayor tensión, la mayor ansiedad, el mayor miedo, por ejemplo. 50 sería un término medio, moderadamente nervioso, querría decir. Entonces, por ejemplo, algo que estuviera a la mitad de camino entre estar totalmente relajado y estar totalmente ansioso podría ser, por ejemplo, una situación en la que me llaman para que dé una conferencia rápidamente, por decir. Alguien me llama y me dice que en 2 horas tengo que ir a dar una conferencia y no me he preparado para la conferencia. Entonces me pongo nervioso, ¿no? Porque tengo que preparar la conferencia. Yo sé que puedo dar la conferencia, pero me pone ansioso el hecho de hacerlo de esa manera, ¿no? Y es más, no quisiera darla. ¿Mm? Entonces, las unidades subjetivas de ansiedad sirven para medir subjetivamente la ansiedad y para cada uno es totalmente diferente. ¿Ok? ¿Para qué se usan las unidades subjetivas de ansiedad? Pues para medir la ansiedad cuando tenemos una persona enfrente para hacer un tratamiento, por ejemplo. Pero también es útil para que ustedes lo hagan y puedan aprender a regular esos niveles de ansiedad. ¿Ok? Bien, de esa manera entonces damos por terminado este video y nos vemos la siguiente clase. Chao, chao.